Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del Honda plateado de Clare Duval mientras conducía por las curvas estrechas de Beverly Hills. Sus manos temblaban apenas sobre el volante, no por el frío, sino por la tormenta dentro de su pecho. Con 7 meses de embarazo, cada movimiento requería esfuerzo. El bebé pateó suavemente sus costillas, como si percibiera el miedo de su madre, la inquietud que traía desde la consulta médica de esa tarde. «Todo está bien», se dijo a sí misma en voz baja, colocando una mano sobre su vientre redondo. El doctor Martínez le había asegurado que el bebé estaba sano, con un corazón fuerte y creciendo con normalidad. Pero algo dentro de ella no se sentía bien. No era físico, era algo más profundo. La distancia entre ella y James, su esposo, se había vuelto un abismo. Últimamente trabajaba hasta tarde. Llegaba con olores extraños en su ropa, a veces con rastros de perfume que ella no usaba. Su celular vibraba constantemente durante la cena, y él siempre salía de la mesa para contestar llamadas en privado. Cuando Clara entró a la entrada circular de su casa, esa mansión estilo Tudor que años atrás le había parecido un sueño hecho realidad, ya no sintió lo mismo. El imponente diseño de piedra, los jardines perfectos, todo eso ahora se sentía como una prisión elegante. Tomó su bolso y las fotos del ultrasonido del asiento del copiloto. Quería compartir con James las imágenes más recientes del bebé, su pequeño hijo. La puerta principal no estaba cerrada con llave, lo cual le pareció extraño. James siempre era paranoico con la seguridad. Entró despacio. Sus tacones resonaron sobre el mármol del vestíbulo. «James, llegué temprano. Tienes que ver estas fotos del bebé», dijo con voz suave. No hubo respuesta, pero se escuchaban voces. Risas ligeras, despreocupadas. La risa profunda de James era inconfundible. Y había otra, una voz femenina. Clara sintió como su corazón comenzaba a latir más fuerte. Caminó hacia el comedor, empujada por una mezcla de duda y temor. Cuando dobló la esquina y vio la escena frente a ella, fue como recibir un golpe físico. James estaba sentado en la mesa de roble. Tenía la corbata floja y las mangas arremangadas. Frente a él, una mujer rubia, de unos 20 y tantos años, con una sonrisa que Clara no reconoció. Llevaba puesto su bata de seda, la misma color champaña que James le había regalado en su aniversario. En la mesa había copas de vino, las de cristal que solo usaban en ocasiones especiales. Y sonaba la canción At Last, de Etta James, esa que había acompañado su primer baile como esposos. La mujer fue la primera en notar a Clara. No se mostró avergonzada, ni siquiera sorprendida. Simplemente sonrió y bebió un sorbo de vino como si Clara fuera una invitada más. James volteó, siguiendo la mirada de la rubia. Cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, no hubo culpa, solo frialdad. «Cálculo», Clara dijo sin emoción. «Llegaste temprano». Clara no se movió. Tenía una mano en su vientre y las fotos del ultrasonido arrugadas en la otra. «James, ¿qué es esto?» La mujer soltó una risita suave, como si todo le divirtiera. «Ay, no pongas esa cara, preciosa. Solo nos estábamos relajando». Clara sintió como se le rompía algo por dentro. No solo el corazón, algo más profundo. Su sentido de seguridad, su realidad. Todo se desmoronaba. «¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa?» «¿Por qué llevas puesta mi bata?», preguntó Clara, con la voz quebrada pero firme. James se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran calculados, fríos. «¿Necesitas tranquilizarte, Clara? Ese estrés no le hace bien al bebé». «No te atrevas a decirme que es bueno para mi bebé», gritó ella sin pensar. «Respóndeme, ¿quién es esta mujer?» La rubia extendió la mano como si nada. «Bianca Rowe, tú debes ser la esposa de la que James me ha contado tanto». Clara sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. «¿Le contaste sobre mí?» James dio un paso hacia ella. No para consolarla, para intimidarla. «Estás exagerando, Clara. Siempre tan dramática últimamente. Las hormonas, los cambios de humor, es demasiado». «¿Demasiado?» Clara se echó hacia atrás. «Encuentra a mi esposo con otra mujer en nuestra casa, y soy yo la dramática. ¿Ves?». James le dijo a Bianca como si Clara no estuviera ahí. «De esto te hablaba. Sus constantes acusaciones. Su paranoia. Es agotador». Bianca sintió, girando su copa. «Pobrecita.
El embarazo puede afectar mucho la estabilidad mental de algunas mujeres. Y en ese momento, Clare supo que estaba sola. «Lárguense», susurró, apenas audible. James arqueó las cejas. «¿Qué dijiste?» «Que se larguen», gritó Clare. «¿Los dos? Esta es mi casa, mi vida, mi...» «En realidad», interrumpió James, con la voz helada, «esta es mi casa. Mi nombre está en el título de propiedad. Y tú», dijo mirando a Clare de pies a cabeza con desdén, «claramente estás inestable. Esta clase de comportamiento no es sano para nadie, especialmente no para el bebé». «¿Me estás echando?», Clare preguntó, sin poder creerlo. James sacó su teléfono. «Creo que necesitas tomarte unos días. Quédate con tu hermana. Relájate. Recupérate». «Esta es mi casa», repitió ella, pero su voz era pequeña, insegura. «No más», murmuró Bianca, tomando a James el brazo como si fuera suyo desde siempre. «Ya lo habíamos planeado, cariño. James quería esperar hasta que naciera el bebé. Pero ya que está siendo tan difícil». James asintió. «Empaca una bolsa, Clare. Toma lo que necesites». Clare no respondió. No lloró. No gritó. Solo subió las escaleras con las manos temblorosas, sabiendo que estaba abandonando algo más que un hogar. Estaba dejando atrás la vida que pensó que tendría. Y sin saberlo aún, estaba a punto de construir una mejor. Esa noche, la lluvia no cesaba. Clare se encontraba frente a un motel económico en el límite de la ciudad, con apenas una pequeña maleta, su bolso de mano y $43 en la cartera. La recepcionista ni siquiera la miró cuando le entregó la llave de la habitación. La alfombra de pasillo estaba manchada, las paredes olían a humedad, y las luces parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Entró a la habitación y cerró la puerta con seguro. Se dejó caer lentamente en la cama dura y sintió como las lágrimas empezaban a brotar. No era solo tristeza. Era humillación, pérdida, incredulidad. ¿Cómo había pasado de ser la esposa de un exitoso empresario, viviendo en una mansión de millones, a dormir en un colchón barato con el corazón roto y el vientre lleno? Las fotos del ultrasonido seguían en su bolso, arrugadas pero intactas. Las sacó, alisándolas con cuidado, y las miró con una mezcla de ternura y desesperación. «Estoy contigo, bebé», susurró. «Te prometo que te protegeré». Durante horas no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Bianca llamándola pobrecita, o el tono condescendiente de James hablándole como si fuera una loca. Esa casa que había ayudado a diseñar, esos muebles que ella había elegido, hasta las cortinas, todo le fue arrebatado en cuestión de minutos. Al amanecer, su celular sonó. Era Judith, su suegra. Clare dudó en contestar, pero lo hizo. «Clare, ¿dónde estás, mi niña?» La voz de Judith sonaba preocupada, cálida, real. «He estado llamando toda la noche. James me dijo que te fuiste por una discusión, pero no le creo ni una palabra». Clare soltó un sollozo que no pudo controlar. «Estoy en un motel. Me echó, Judith. Me echó con todo y mi panza». Durante los días siguientes, Clare apenas salía del cuarto de huéspedes. Pasaba horas mirando la ventana, luchando contra pensamientos oscuros. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Cómo enfrentaría a James en la corte si él tenía todo el dinero, todos los abogados, todo el poder? Pero Judith no la dejaba caer. Todos los días le llevaba té, comida casera y noticias. «He llamado a un abogado», le dijo un jueves por la mañana. «Es de los buenos. Se llama Maxwell Cruz, especializado en abuso financiero y derechos de mujeres embarazadas». Clare no sabía ni cómo responder. «¿Abuso financiero? ¿Eso es lo que viví?» «Sí, Clare, es exactamente eso. Y vas a ver cómo no estás sola». Esa tarde, Clare tuvo su primera reunión con Maxwell, un hombre de voz serena y mirada clara. Le explicó que James no tenía derecho legal a congelar cuentas conjuntas ni desalojarlas sin orden judicial. Él cuenta con que tengas miedo, que no sepas sus derechos. Pero si decides pelear, Clare, puedes recuperar mucho más que una casa. Puedes recuperar tu voz. Fue entonces cuando Clare, por primera vez, pensó en pelear. No por venganza, por justicia. Y por su hijo. Durante los días que siguieron, Clare empezó a ver con más claridad todo lo que había soportado. Las veces que James la había llamado emocional, inestable, dependiente. Las ocasiones en las que le decía que se encargaba del dinero porque ella no entendía bien de números.
La forma en que Bianca se había ido metiendo poco a poco en su vida, disfrazada de asistente, de amiga, hasta convertirse en una sombra que le invadía todo. Era como si de pronto viera su vida desde fuera, como una historia que le había pasado a otra mujer. Judith le compartió un secreto una noche, mientras preparaban la cena juntas. Hace 2 meses, contraté a un investigador privado. Sospechaba que James escondía cosas. No sabía cuánto, pero temía por ti. Clare dejó caer la cuchara de madera en el fregadero. ¿Por mí? Porque tú siempre fuiste mejor de lo que él merecía. Clare, siempre. Y cuando un hombre como él se da cuenta de eso, en vez de cuidarte, te destruye. Judith sacó un sobremanila grueso del cajón de la cocina. Lo puso sobre la mesa sin decir nada más. Dentro había fotografías, James y Bianca cenando en hoteles, abrazándose en el estacionamiento de su oficina. Recibos, correos impresos, movimientos bancarios hacia cuentas en Islas Caimán. Todo estaba documentado con precisión. Pero lo peor fue el audio. Judith puso su teléfono sobre la mesa, con el volumen bajo. Clara escuchó la voz de James. Clara, arrogante. Ya casi está lista. Solo necesito que uno de esos psiquiatras me firme un diagnóstico. Algo suave, depresión perinatal, crisis de ansiedad. Después, le quito al niño y que se vaya con su tristeza a otra parte. Bianca y yo nos haremos cargo. Clara sintió cómo se le helaba la sangre. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Judith apagó el audio con un movimiento rápido. Pensó que iba a salirse con la suya. Pero no contaba con que yo no iba a quedarme de brazos cruzados mientras juega con mi nieto como si fuera una ficha de ajedrez. Esa noche, Clara no durmió. Sentada en la cama, con el sobre en sus manos, entendió algo que cambió su forma de verse a sí misma. Ella no era una víctima sin opciones. Era una mujer con un hijo en camino, una aliada poderosa a su lado y, lo más importante, la verdad. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero los ojos decididos, firmó la primera demanda con el abogado Maxwell. «Vamos a pelear», dijo, «por mí, por mi hijo y por cada mujer que ha sido silenciada». Maxwell sonrió levemente. «No sabe lo que acaba de desatar, señora Duval». Y tenía razón, porque Clara Duval acababa de encender una mecha que haría temblar el mundo de su exmarido y que encendería el fuego que necesitaba para convertirse en quien estaba destinada a ser. Las siguientes semanas fueron una tormenta silenciosa, donde cada día traía un nuevo reto, una nueva batalla por librar. Mientras James seguía viviendo en la mansión como si nada hubiese cambiado, Clara y Judy trabajaban con Maxwell en silencio, construyendo pieza por pieza el caso que lo derrumbaría. Clara aprendió términos legales, repasó documentos bancarios, revisó cada recibo, cada transacción que antes había ignorado por confianza. Ya no era la mujer que dejaba todo en manos de su esposo. Ahora era una madre en formación, decidida a proteger a su hijo a cualquier costo. Un día, al salir del despacho de Maxwell, Judith detuvo el auto frente a un edificio elegante en Beverly Hills. Clara la miró con confusión. «¿Qué hacemos aquí?» «Vamos a recuperar tu lugar», respondió Judith, abriendo la puerta con decisión. Era la casa, su casa, la misma que había dejado en medio de lágrimas y humillación, con apenas un bolso y su embarazo a cuestas. El mármol brillaba igual que antes. El jardín estaba intacto, pero el aire tenía otro olor. El perfume dulce y empalagoso de Bianca. Clara tragó saliva. Judith puso una mano en su brazo. «Tienes derecho, legal y moral. No es ella quien debe estar aquí. Eres tú». Con los documentos legales en el bolso, Clara usó la llave que James nunca había pedido de vuelta. Entró. Cada rincón le devolvía una memoria. Cenas compartidas, noches solitarias, planes para el bebé. Todo mezclado con nuevas huellas, objetos que no eran suyos, copas de vino en el fregadero, una bata de seda colgada en el respaldo de una silla. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de coraje. Subió lentamente al dormitorio principal y allí lo encontró. Su espacio transformado, invadido, profanado. La ropa de Bianca desparramada, su perfume flotando en el aire, la cama revuelta como si su presencia hubiera sido borrada. Pero algo dentro de Clara se alzó con fuerza. Ya no sentía vergüenza. No sentía miedo. Sentía fuego. «Fuera», dijo con voz firme. Judith giró hacia ella. «¿Qué dijiste?» «Que se largue. Esta es mi casa, mi habitación, mi vida». En ese momento,
Se escuchó el portazo abajo, seguido del sonido de tacones apresurados. Bianca apareció en las escaleras con expresión de furia. «¿Qué demonios haces aquí?», gritó. «James dijo que estabas loca, que esto era cosa de abogados. No puedes entrar así como así». Claire bajó cada escalón con calma, una mano sobre su vientre. Sacó los papeles del bolso y los sostuvo al frente. «Puedes gritar lo que quieras, Bianca, pero este documento dice que tengo derecho exclusivo sobre esta casa durante el proceso. Y tú tienes 30 minutos para salir. O llamaré a la policía». Lo que siguió fueron semanas de estrategia, silenciosa pero efectiva. Judith no solo era una madre decidida, era una estratega implacable. Con la ayuda de Maxwell y un equipo de abogados y contadores forenses, comenzaron a desmantelar la fachada financiera de James. Descubrieron movimientos de dinero escondidos en empresas de papel, cuentas offshore a nombre de terceros, inversiones hechas con fondos conyugales sin consentimiento. Cada descubrimiento era una pieza más en el rompecabezas que Claire había ignorado por demasiado tiempo. Ahora los veía con claridad. Mientras tanto, James parecía perder control poco a poco. Empezó a aparecer en la prensa en eventos solo, con una expresión más apagada, más desconectada. Bianca desapareció por completo del radar social. Claire no sabía si había huido o si simplemente ya no le servía a James como accesorio. Un día, Claire recibió una llamada de David Park, el socio de James. «Claire», dijo en voz baja, «creo que deberías saberlo. James intentó vender su parte de la compañía, sin consultarte, sin declarar los fondos legales. Tengo copias de los correos. Estoy dispuesto a testificar si lo necesitas». Claire colgó con el corazón agitado. No por miedo, por determinación. Era la señal que necesitaban para el siguiente paso. Judith se encargó de reunir a todo el equipo esa misma tarde. Claire, David, Maxwell, incluso una contadora forense y un terapeuta legal. «Vamos a presionarlo», dijo Judith. «No con escándalo, con verdad, con pruebas, con consecuencias». Esa noche, Claire se quedó sola en su habitación, mirando el techo, con una mano sobre su vientre ya muy avanzado. El bebé se movía fuerte, como si respondiera a su lucha, como si le dijera: «Sigue, mamá». Por primera vez, Claire no sintió miedo del futuro. Sintió poder. Al día siguiente, con los documentos organizados, los testimonios listos y cada pieza del rompecabezas finalmente en su lugar, Judith tomó un respiro profundo y miró a Claire. «¿Estás lista para acabar con esto?». Claire asintió. «Vamos a llevar a James Duval a su límite. Y cuando caiga, caerá solo». La guerra no era pública todavía. No necesitaban prensa. No necesitaban escándalo. Lo que tenían era más poderoso: la verdad, la evidencia, y una mujer que ya no tenía nada que perder. Y por eso, tenía poder de cambiarlo todo. El enfrentamiento final comenzó sin avisos ni dramatismos. Un martes por la mañana, James fue citado a una mediación legal bajo la apariencia de una revisión financiera. Al entrar a la sala de conferencias, no esperaba ver a Claire sentada al otro lado de la mesa, acompañada por Judith, Maxwell y David Park. Su rostro palideció apenas cruzó la puerta. «¿Qué es esto?», preguntó, con una mezcla de confusión y arrogancia. «¿Un intento de intimidarme?». «No», respondió Claire con calma. «Es un intento de terminar con todo, legalmente». Maxwell deslizó una carpeta gruesa por la mesa. Dentro había copias de todos los documentos: transferencias bancarias no autorizadas, correos electrónicos con instrucciones de mover fondos, registros de las cuentas en el extranjero y evidencia de que James había intentado manipular la custodia de su futuro hijo. «Esto es ilegal», murmuró James, hojeando las páginas con dedos temblorosos. «¿Lo es?», confirmó Judith con voz cortante. «Y aún así, lo hiciste». James se recostó en la silla, sin palabras. El silencio era pesado, hasta que Claire habló. «Quiero el divorcio inmediato, la custodia completa de nuestro hijo y el traspaso del 50% de tus activos». «No estoy negociando. Estoy dándote una salida decente». James soltó una risa vacía. «¿Y si no acepto?». «Entonces mañana por la mañana todos esos documentos llegarán a la Fiscalía de Beverly Hills», respondió Claire sin vacilar. «Y créeme, ya hablé con un periodista. Esta historia saldría a la luz con detalles». Por primera vez, James pareció entender que no tenía escapatoria. Ya no era el hombre poderoso que podía controlar la narrativa. Frente a él,
No estaba la Clare sumisa que solía callar por paz. Frente a él estaba una mujer que había sobrevivido lo peor y ahora peleaba por su hijo. El abogado de James, que lo acompañaba silenciosamente, habló por primera vez. «Mi cliente necesitará tiempo para revisar esto». «No hay tiempo», interrumpió Clare. «Si no firmamos hoy, actuamos mañana». James cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, se veían distintos. No había odio, solo cansancio. «Derrota, lo firmaré», dijo al fin. Mientras firmaba hoja tras hoja, renunciando millones, propiedades, derechos y control, Clare sintió una mezcla de emociones. No alegría, no venganza, solo alivio, un cierre, un principio. Cuando terminaron, James miró a Clare y murmuró: «Lo arruiné todo, pero vas a ser una madre increíble. Ese niño tiene suerte de tenerte». Clare no respondió. Solo lo miró con firmeza, y luego tomó los papeles. Se puso de pie y salió de la sala. Afuera, Judith la esperaba con los brazos cruzados y una expresión de orgullo silencioso. «¿Y ahora?», preguntó Judith. Clare respiró profundo, sintiendo el aire como nunca antes. Ligero, limpio. «Ahora empiezo de nuevo», dijo con una pequeña sonrisa. Libre. Por fin libre. 6 semanas después, el sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas blancas del renovado cuarto de bebé. Clare, con Noah en brazos, se mecía despacio en una mecedora nueva que había colocado justo al lado de la ventana. La habitación olía a lavanda y talco, y cada rincón había sido pensado para transmitir calma. Aquel espacio, antes sombrío y frío, ahora era cálido, lleno de vida, y sobre todo, suyo. Judith apareció en la puerta con una sonrisa serena, observando en silencio la escena antes de hablar. «Es perfecto, Clare. Todo. Tú, él, este hogar». Clare bajó la mirada hacia su hijo, que dormía profundamente contra su pecho. Sus pequeños dedos se cerraban en puños diminutos, como si ya supiera que en esta vida tendría que aferrarse a la fuerza que había heredado. «Gracias por estar aquí», murmuró Clare sin levantar la vista. «No habría llegado hasta este momento sin ti». «Claro que sí», respondió Judith. «Pero no tan rápido». Ambas rieron suavemente, cuidando de no despertar al bebé. En esas semanas, no solo había desaparecido cualquier rastro de Bianca, sino que Clare había transformado la mansión por completo. Había cambiado los muebles fríos por piezas acogedoras, retirado cada objeto impuesto por James, y llenado los espacios con fotos familiares, arte local, libros y flores. Lo que antes era símbolo de una jaula de oro, ahora era un hogar real. Su teléfono vibró en la mesita. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. «¿Clare Duval?», dijo una voz femenina. «Mi nombre es Amanda. Trabajo en la oficina de James. Quería que supieras que muchos aquí estamos de tu lado. Lo que él hizo fue terrible. Solo, pensé que merecía saberlo». «Ah, y está diciendo que tuviste una crisis mental. Solo para que estés preparada». Clare colgó con una mezcla de rabia y resignación. Claro, incluso después de todo, él seguía intentando controlar la narrativa. Pero algo había cambiado en ella. Ya no se sentía herida. Se sentía determinada. Judith notó su expresión. ¿Algo malo? Clare le mostró el mensaje. Judith lo leyó con los labios apretados. Predecible. Cuando los hombres como James pierden poder, tratan de destruir la credibilidad de la mujer que se les escapó. Clare asintió lentamente. Ya no necesitaba justificar nada. Ahora entendía el juego. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía las piezas correctas. «A ti», confirmó Judith. «Para un artículo sobre mujeres que reconstruyen sus vidas después de una traición profunda. Quiere que cuentes tu historia. Que hables del poder de empezar de nuevo». Clare dudó unos segundos, pero luego, con una mirada decidida, dijo: «Es hora de contar la verdad». Esa misma tarde, Clare se encontraba sentada frente a Miranda, en una elegante oficina en el centro de Beverly Hills. Miranda, una mujer de presencia imponente y ojos agudos, la observaba con respeto. «Gracias por estar aquí», Clare empezó. «Sé que no es fácil. Estoy pasando por una transformación, no una tragedia», corrigió Clare suavemente. «Y estoy lista para hablar». Durante casi una hora, habló con una claridad que la sorprendió. Habló de las señales que había ignorado, de la soledad del matrimonio, del miedo, de la humillación, y de cómo esa noche, sola en un motel barato,
embarazada y sin rumbo, se convirtió en el inicio de todo. No dijo el nombre de James. No hacía falta. Cuando la entrevista terminó, Miranda la miró con una sonrisa sincera. «Vas a cambiar muchas vidas, Clare». Esa noche, mientras acomodaba flores frescas en la sala, el timbre sonó. Clare miró por la mirilla y se sorprendió al ver a David Park. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz cautelosa. Lo dejó pasar, con cierta reserva. David era el mejor amigo de James. Sí, pero también había sido uno de los pocos que no la juzgó. «Solo quiero decirte que, lo siento», empezó David sin rodeos. «Por no haber visto antes lo que estaba pasando. Por no haberte ayudado». Clare lo miró con curiosidad. «¿Y ahora?». David sacó un sobre. «Acabo de comprarle a James su parte de la empresa. No puedo seguir trabajando con alguien que fue capaz de hacerte eso. Y quería que tú lo supieras primero». Clare lo aceptó en silencio. Era otro cierre. Otra pieza cayendo en su lugar. En ese momento, se dio cuenta de algo. Ya no era una víctima. Ya no era una mujer huyendo. Era una mujer que construía. Con fuerza, con verdad, con propósito. Y eso, recién comenzaba. Una semana después, el artículo salió publicado en la portada del suplemento dominical de Los Angeles Times. El título era directo y poderoso. Desde el vacío, la historia de Clare Duval y el precio invisible del abuso financiero. Las primeras líneas eran un golpe al corazón, relatando cómo una mujer embarazada, abandonada por su esposo, había sido despojada de todo, excepto de su dignidad. La reacción fue inmediata. Clare recibió decenas de correos en su nuevo buzón de correo electrónico, todos de mujeres que reconocían en su historia sus propias heridas. Algunas pedían ayuda. Otras solo querían agradecerle por poner en palabras lo que ellas nunca habían podido explicar. Había algo revolucionario en lo que estaba ocurriendo, y Clare lo sintió con cada mensaje que abría. Esa misma tarde, recibió una llamada de una editora de una editorial importante. «Leí tu historia», dijo la voz entusiasta al otro lado. «Y creo que tienes un libro. No uno de autoayuda genérico. Un testimonio, una guía, un grito de guerra para mujeres que han sido silenciadas». Clare no supo qué responder. Nunca se había imaginado autora. Pero cuando colgó, se sentó frente a su laptop y comenzó a escribir. Las palabras salieron solas, como si siempre hubieran estado esperando su momento. Mientras tanto, James parecía haberse desvanecido. No intentó contactarla directamente, pero Clare recibió rumores de conocidos, que había renunciado a su cargo en la empresa, que se había mudado a Portland, que estaba yendo a terapia. Clare no sintió alivio, ni rencor, solo distancia. Pasaron los días, y el manuscrito tomó forma. Al mismo tiempo, Clare empezó a dar entrevistas a medios locales, luego regionales, luego nacionales. Fue invitada a programas matutinos, paneles sobre derechos de la mujer, incluso charlas universitarias. Su voz, antes apagada, ahora resonaba con fuerza. Pero no todo fue fácil. En una de sus entrevistas en vivo, un comentarista sugirió con condescendencia: «Pero, señora Duval, ¿no cree que usted también fue responsable por no ver las señales?». Clare respiró profundo, mantuvo la mirada fija y dijo: «Eso es como culpar a alguien por no prever un terremoto mientras duerme. El abuso no empieza con gritos. Empieza con dudas, con silencios, con pequeñas concesiones que parecen amor. Nadie quiere creer que está siendo destruido por la persona que ama». Su respuesta se volvió viral. Y en pocas horas se convirtió en símbolo de algo más grande. Fue entonces cuando llegó la invitación del Congreso. Una carta oficial, firmada por la senadora Patricia Williams, presidenta del Comité de Legislación sobre Violencia Doméstica y Abuso Financiero. Querían que Clare testificara, que contara su historia frente al país, que ayudara a crear una ley que protegiera a mujeres como ella. Judith lloró al leer la carta. Clare solo asintió, con el corazón acelerado. «Vamos a hacerlo», dijo. «Por mí, por Noah, por todas». Y así, 2 meses después, Clare Duval voló a Washington D.C. con Noah dormido en su pecho, Judith a su lado y su abogado Maxwell revisando documentos en el asiento contiguo. Mientras el avión despegaba, Clare miró por la ventana. Abajo quedaba Beverly Hills, la ciudad donde todo se había derrumbado. Frente a ella, el cielo abierto, un nuevo capítulo esperándola con los brazos extendidos. El edificio Hart del Senado en Washington, D.C. se alzaba majestuoso frente a Clare, con sus columnas de mármol y pasillos amplios donde se respiraba poder. Caminó con paso firme,
Noah en su portabebé, Judith a un lado y Maxwell al otro. No llevaba maquillaje excesivo, ni ropa llamativa. Solo su voz, solo su verdad. Eso era lo único que necesitaba. Cuando ingresaron a la sala de audiencias, las cámaras ya estaban listas. Los reporteros murmuraban, los senadores revisaban papeles. Clare fue escoltada hasta la mesa central, frente al comité. Saludó con la cabeza, se sentó y colocó con cuidado a Noah dormido a su lado. La senadora Williams, una mujer de expresión severa pero ojos cálidos, tomó la palabra. Señora Duvall, gracias por estar aquí, por su valentía. Esta audiencia busca entender cómo el abuso financiero destruye vidas y cómo podemos cambiar la ley para proteger a más mujeres. Por favor, comparta su historia. Clare tomó un respiro. Miró a Judith, que le sonrió. Miró a James. Sí, James estaba allí, sentado en la última fila. No como esposo, ni como enemigo, como alguien que, al parecer, también quería escuchar. Mi esposo me hizo creer que yo no sabía administrar dinero, que era por mi bien que él tomara las decisiones. Poco a poco, me aisló. Me hizo firmar documentos que no entendía. Me decía que todo era por amor, por protección. Pero no era amor, era control. Los senadores tomaban notas. Algunos asentían, otros no podían ocultar su impacto. Cuando me quedé en la calle, pensé que era el final, pero no lo fue. Fue el principio. Encontré ayuda, personas que me creyeron, una suegra que se convirtió en mi aliada. Y, sobre todo, entendí que el abuso no siempre deja moretones. A veces deja deudas. A veces te deja dudando de tu propio valor. La senadora Rodríguez de Texas intervino. Señora Duvall, ¿cuántos casos como el suyo cree que existen? Clare no dudó. Miles, decenas de miles. Solo desde que mi historia se hizo pública he recibido más de 3,000 mensajes. Mujeres con hijos, mujeres jóvenes, mujeres mayores. Todas con algo en común. Alguien tomó su libertad usando su billetera. Senador Chen preguntó, ¿qué le hubiera ayudado? Una ley que impidiera a un cónyuge mover todos los fondos sin consentimiento, que protegiera a las madres embarazadas, que considerara el abuso financiero como violencia doméstica. Pero más que leyes, necesitaba a alguien que me dijera, no estás loca, no estás sola. La senadora Williams asintió. ¿Y qué le dio fuerza para seguir? Clare miró a su bebé, aún dormido. Mi hijo, no quería que creciera viendo a su madre rota. Quería que viera a una mujer que eligió levantarse, que luchó por él, que volvió a creer en sí misma. La sala quedó en silencio. Entonces, la senadora miró hacia la galería. Tengo entendido que su exesposo está presente hoy. ¿Es cierto? Clare giró lentamente y vio a James levantarse. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era clara. La senadora preguntó, ¿usted lo invitó? Sí, senadora, porque si vamos a hablar de verdad y reparación, él también tiene algo que decir. James caminó hasta la mesa. Se sentó a su lado. El aire en la sala se volvió más denso. Senadores, comenzó James con voz temblorosa, no vengo aquí a justificarme. Vengo a reconocer que fui el tipo de hombre del que esta ley debe proteger a las mujeres. El impacto fue inmediato. Clare no lo miró. Solo escuchó. Yo controlé a mi esposa. La minimicé, la manipulé, la dejé sin nada. Porque podía. Porque el sistema me lo permitió. Porque confundí poder con amor. Pero ya no más. Durante los minutos siguientes, James confesó todo. Desde los movimientos de dinero hasta el plan de declarar a Clare inestable para quitarle a Noah. El salón no respiraba. No pido perdón, concluyó. Pido que esta ley exista, para que otras mujeres no tengan que vivir lo que yo hice vivir a Clare. Cuando terminó, se levantó, saludó con la cabeza y regresó a su asiento. Clare no dijo nada. No había necesidad. Esa noche, en su hotel, mientras veía las noticias mostrando fragmentos de su testimonio, su teléfono sonó. Era Judith. Lo hiciste, hija, dijo con voz emocionada. Lo cambiaste todo. Y por primera vez en meses, Clare se permitió llorar. No de tristeza, de alivio, porque ahora, miles de mujeres estaban un paso más cerca de la libertad un año después. Clare se encontraba en el centro de convenciones de Beverly Hills, de pie frente a una audiencia de 500 mujeres que habían viajado desde diferentes partes del país para asistir a la primera conferencia anual Reclama tu Voz. El salón estaba lleno de una energía poderosa, una mezcla de esperanza, sanación y determinación compartida.
Clare miró al público con serenidad, pero también con fuego en el pecho. Hace poco más de un año, se había sentido invisible, aplastada por una relación que le robó su identidad. Y ahora, ahí estaba, en un escenario, no como víctima, sino como líder. Hace un año y medio, comenzó, su voz clara, era una mujer que pedía perdón por existir. Me echaron de mi propia casa con 7 meses de embarazo, con $43 en el bolso, y sin saber a dónde ir. Se detuvo por un momento. Las mujeres en la sala no parpadeaban. Hoy, estoy aquí como madre de un niño maravilloso, autora de un libro exitoso, directora de una fundación que ha ayudado a más de 3,000 mujeres a liberarse del abuso financiero. Pero más importante aún, estoy aquí como una mujer que aprendió que nuestros peores momentos no nos definen. Lo que hacemos después de ellos sí. Los aplausos resonaron en el salón, pero Clara alzó la mano con una sonrisa para continuar. Detrás de todo ese crecimiento estaba Judith, sentada en la primera fila con Noah de 18 meses sobre su regazo, aplaudiendo como si fuera su mayor logro. Noah, con los ojos grandes de su madre y el mentón firme de su padre, se rió entre las palmas. En una de las mesas traseras, Clara vio rostros familiares. David y Amanda Park, ahora sus socios en un nuevo proyecto de consultoría financiera para mujeres divorciadas. También estaba la doctora Rebecca Torres, la terapeuta que le enseñó a separar el amor verdadero de control disfrazado de cariño. Y al final, casi invisible, como siempre, James. Él había estado presente en cada charla desde que el libro salió a la luz. Nunca pedía atención. Nunca buscaba reconocimiento. Solo estaba allí, escuchando. Testigo silencioso del poder de la mujer que una vez casi destruyó. Clara mostró en pantalla fotos de mujeres que habían reconstruido sus vidas con ayuda de la fundación. Una madre soltera con su propio negocio de catering. Una abuela que había regresado a la universidad para estudiar Derecho. Una joven que había huido de un matrimonio violento y ahora trabajaba como consejera para otras víctimas. Pero esto apenas comienza, dijo Clare, su voz cargada de emoción. El próximo mes, gracias al testimonio que dimos en el Congreso, el presidente Martínez firmará la Ley de Prevención de Abuso Financiero. El salón estalló en aplausos. Clare respiró profundo, recordando el día en Washington, la presión de las cámaras, el peso de su historia convertida en evidencia. Lo que había comenzado como una noche de traición, se había transformado en una ley que protegería a miles de familias. Esta ley obligará a los bancos a reportar movimientos sospechosos que puedan indicar abuso. Protegerá legalmente a las víctimas. Impondrá consecuencias reales a quienes usan el dinero como arma. Y todo esto es posible porque nos negamos a quedarnos calladas. Después de su discurso, Clara se movió por el salón, escuchando historias, ofreciendo palabras de aliento, conectando mujeres con abogados, con terapeutas, con redes de apoyo. Cada conversación reafirmaba el propósito que guiaba su vida. Esa noche, sentada en el bar del hotel junto a Judith, ambas exhaustas pero radiantes, Clara tomó una copa de vino y sonrió. «Mamá», dijo con una voz pequeña pero clara. Era una de sus pocas palabras, pero cada vez que la decía, el mundo se detenía para Clara. «Así es, cariño. Mamá está aquí». Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad y leyó. «Señora Duval, me llamo Ángela Martínez. Vi su entrevista en la televisión y por fin encontré valor para dejar a mi esposo. Su fundación me ayudó a conseguir una abogada y un lugar seguro para vivir. Mi hija y yo estamos a salvo. Gracias por enseñarnos que podíamos ser valientes». Clara le mostró el mensaje a Judith, quien lo leyó con lágrimas en los ojos. «¿Cuántos mensajes así recibes?» «Decenas todos los días», respondió Clara, besando la cabeza de Noah. «A veces me abruman, pero también me dan fuerza. Son el recordatorio de por qué sigo». Mientras recogían sus cosas, vio a James acercarse con una expresión seria pero suave. «¿Podemos hablar?», preguntó. Judith tomó a Noah, dándole privacidad. James y Clara se alejaron unos pasos de bullicio. «Quería decirte que me voy a casar», confesó James, bajando la voz. Clara lo miró, sorprendida. Hubo un leve tirón en su pecho, pero no era dolor. Era aceptación. Se llama Alicia Reynolds. Es terapeuta, trabaja con hombres abusivos. Nos conocimos en terapia grupal. Ella sabe todo. Sobre ti, sobre mí, sobre todo. James respiró hondo antes de continuar. «Quería preguntarte si estaría bien que Noah la conociera».
No como reemplazo de ti, solo como parte de mi vida. Clare lo observó con atención. Ya no veía al hombre que la traicionó. Veía a un padre intentando hacerlo bien. Quiero conocerla primero, dijo con calma. Pero si ella es buena para ti y para Noah, entonces sí. Estoy abierta. James pareció aliviado. Gracias. Por esto. Por todo. Sé que no merezco tu perdón, pero lo agradezco. Clare negó con la cabeza. Ya no se trata de merecer. Los dos reconstruimos nuestras vidas. Y creo que eso es suficiente. Mientras lo veía alejarse, Clare sintió algo inesperado. Paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido que perdón no era un regalo que dabas al otro, sino a ti misma. Volvió con Judith y Noah. Se sentaron los tres en un rincón del bar, riendo suavemente, mientras la noche caía sobre Beverly Hills. Era un final, pero también un nuevo comienzo. Y Clare lo sabía con certeza. Todavía tenía mucho por vivir, mucho por construir, mucho por transformar. Y esta vez, todo lo haría en sus propios términos. 6 meses después, Clare trabajaba en su oficina en casa, rodeada de papeles, libros y dibujos de Noah pegados en la pared. El manuscrito de su segundo libro estaba casi terminado. Esta vez no era solo un relato personal, sino una guía práctica. Camina, no corras, una guía para mujeres que dan el primer paso hacia la libertad. El tono era cálido, pero firme, lleno de consejos que Clare misma hubiera necesitado cuando todo comenzó. Desde la ventana, veía a Noah jugar en el jardín con Rosa, la nueva niñera que se había convertido en parte esencial de su vida. Rosa tenía una paciencia infinita, una ternura serena, y trataba a Noah como si fuera suyo. El jardín, que antes había sido una prisión con rosas perfectas pero sin alma, ahora florecía con vida real, tomates, lavanda y el columpio de Noah, donde pasaban las tardes leyendo juntos. El sonido del teléfono rompió su concentración. En la pantalla aparecía un nombre que le sacó una sonrisa. Senadora Patricia Williams. Clare, no pude esperar para darte esta noticia, dijo la voz al otro lado, con emoción contenida. La ley de prevención de abuso financiero ya muestra resultados. Los reportes han aumentado un 40%. Eso significa que estamos alcanzando mujeres que antes no tenían salida. Clare cerró los ojos por un segundo, dejando que la noticia la invadiera. ¿Y los refugios? Preguntó. Están viendo que las mujeres están saliendo antes de que las cosas empeoren, porque saben que sus activos están protegidos, porque por primera vez no tienen que elegir entre la seguridad de sus hijos y su independencia. Después de colgar, Clare se quedó en silencio. Miró los reconocimientos en la repisa, el premio humanitario del año, la carta del presidente agradeciéndole su servicio a las familias estadounidenses, una placa del Departamento de Justicia. Pero lo que más le importaba estaba enmarcado en su escritorio. Una foto de Noah en su primer cumpleaños, con pastel en toda la cara, riendo sin miedo. Esa tarde, como siempre, salió a recoger a Noah a la escuela. Él la esperaba con su mochila en la espalda, los zapatos mal puestos y una sonrisa que podía curar cualquier cansancio. «Mamá», dijo, mientras caminaban de la mano, «¿vas a hablar en mi escuela la próxima semana?» «Sí, por el mes de la mujer». «¿Estás contento?» «Mucho. Le dije a mi maestra que tú ayudas a las señoras a ser valientes». Clare sintió un nudo dulce en la garganta. Ese era el legado que más le importaba. Al llegar a casa, prepararon la cena juntos, como cada noche. Mientras Noah dibujaba en la mesa, ella revisaba unas solicitudes de microcréditos para mujeres que querían iniciar negocios tras dejar relaciones abusivas. El programa, que comenzó como un experimento local, ahora operaba en los 50 estados, y estaba a punto de expandirse a Canadá y Reino Unido. Después de bañar a Noah, leerle su cuento y verlo quedarse dormido con su osito favorito entre los brazos, Clare bajó al jardín con una taza de té caliente. El aire olía a jazmín, y las luces suaves colgaban entre los árboles como luciérnagas atrapadas en el tiempo. Allí, en esa calma, su teléfono volvió a sonar. Era Judith. «¿Cómo fue tu día, querida?» «Perfecto», respondió Clare con voz tranquila. «Complicado. Hermoso. El mejor tipo de día». Hablaron unos minutos sobre la próxima obra escolar de Noah, sobre las nuevas pinturas de Judith, quien a sus 70 años se había convertido en artista, y sobre una nueva campaña educativa que lanzaría la fundación. Después de colgar, Clare se quedó contemplando el cielo. Recordó la noche que durmió sola en un motel con solo 43 pesos y un embarazo que parecía su única compañía.
Recordó el miedo, la soledad, pero también el momento exacto en que decidió no dejarse vencer. Ya no era esa mujer. Ahora era madre, autora, CEO, defensora de miles. Una mujer que había transformado su dolor en poder, que no pedía permiso para existir, que había construido, con sus propias manos, una vida que no solo era digna, sino luminosa. Y justo antes de entrar de nuevo a casa, mirando hacia las estrellas, susurró algo que solo ella necesitaba oír. Gracias. A esa versión de mí que aguantó todo. A la que no se rindió. Gracias por no quebrarte. Porque gracias a ti, ahora somos libres. La historia de Clara Duvall no había terminado. Apenas estaba comenzando. 5 años más tarde, la luz del amanecer entraba con fuerza por las ventanas de la cocina. Noah, de 6 años, estaba parado en una silla, concentradísimo mientras servía jugo de naranja en 2 vasos. Su lengua asomaba por la comisura de los labios como hacía cada vez que intentaba hacer algo perfecto. Mamá, hice desayuno, anunció con orgullo, señalando la mesa donde había colocado pan tostado, fruta cortada y el jugo como si fuera un chef profesional. Clara entró desde su oficina en casa, aún con algunos papeles en la mano. Había estado revisando propuestas para la nueva iniciativa de la Fundación, un programa de microcréditos para mujeres que querían iniciar negocios después de dejar relaciones abusivas. El proyecto ya operaba en los 50 estados y la expansión internacional hacia. Mamá, la señorita Patterson dice que vas a hablar en la escuela la próxima semana por el mes de la mujer. Así es. ¿Te emociona? Noah asintió con entusiasmo. Le dije a todos que mi mamá ayuda a las señoras a ser valientes. Tommy Chen dijo que su mamá tiene tu libro. Clara rió con ternura, sintiendo que todo su esfuerzo, cada lágrima y cada paso, había valido la pena por momentos como ese. Después del desayuno, caminaron juntos hacia la escuela. Lo hacían todos los días, pero ese día algo se sentía diferente, más profundo. Al llegar a la entrada, Noah se detuvo y tiró suavemente de su mano. Mamá, ¿por qué te divorciaste de papá? No era la primera vez que preguntaba, y Clara siempre le había respondido con honestidad, adaptando la verdad a su edad. Pero esta vez, su expresión mostraba que estaba listo para escuchar más. Clara se agachó para mirarlo a los ojos. A veces, los adultos cometen errores que lastiman a las personas que más quieren. Tu papá cometió errores muy grandes que me hicieron mucho daño. Pero ya no estás lastimada, ¿verdad? Clara lo pensó con cuidado. Luego sonrió. No, cariño, ya no estoy herida. Esos errores me enseñaron cuán fuerte podía ser. Y también ayudaron a que construyéramos la vida que tenemos ahora. ¿Y papá ya no hace esos errores? No, aprendió de ellos. Y se convirtió en una mejor persona. Noah asintió con seriedad. Bien, me gusta cómo es nuestra familia ahora. A mí también, mi amor. A mí también. Esa tarde, Clara estaba en una junta directiva de la fundación cuando su asistente tocó la puerta suavemente. Perdón por interrumpir. Clara, hay alguien aquí que necesita verte. Dice que es urgente. Clara salió al recibidor y encontró a una joven de unos 25 años, con el cabello recogido con prisa y una niña de 2 años dormida en sus brazos. La mujer tenía la misma mirada que Clara había tenido 5 años atrás, cansada, asustada, pero con una chispa de determinación escondida detrás del miedo. Señora Duvall, dijo, poniéndose de pie de inmediato. Soy Jessica Walls. Vengo desde Phoenix, porque leí su libro y vi su entrevista en la televisión. Su voz tembló. Necesito ayuda. Clara sintió que el corazón se le apretaba, no por tristeza, sino por la certeza de que sabía exactamente lo que esa joven estaba sintiendo. Claro que sí, dijo con suavidad. Ven conmigo. En su oficina privada, Jessica contó su historia entre lágrimas. Un esposo controlador, aislación total, amenazas constantes con quitarle a su hija si intentaba escapar. Al final,